¿Ahí me escuchan bien, chicas? Sí, Sí. Perfecto, voy a abrir el panel de aquí de los participantes por si alguien viene entrando, lo voy cachando luego, luego. Perfecto. Pues bien, el tema de hoy es como la introducción a David como remanente. Entonces, este es un tema importante, lo vamos a tener que ver en varias sesiones. Yo espero que sea solamente dos, no quiero extenderme tanto, aunque hay detalles que sí tenemos que abordar. Creo que es un tema importante, chicas, porque podemos ver claramente en la vida de David cómo Dios lo usa para reflejar el plan que él tiene. Entonces, como vemos aquí en la portada, dice salvación de Dios por medio del ungido. Bien, entonces, ok, se está conectando Lore. Bien, chicas, entonces miren, chequen el desarrollo histórico que tiene el pueblo y vean. Ellos salen de la esclavitud que estaban en Egipto, Dios los saca, hay un éxodo, ellos viajan por años en el desierto y van a entrar a conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Después de que Josué establece las ciudades, reparte la tierra con las tribus y empiezan a hacerle la guerra a las demás naciones y los expulsan, Dios después de la muerte de Josué establece jueces, jueces que pueden liderar al pueblo. Los tres primeros empiezan a hacer ese trabajo, pero después se van degradando a medida que después el pueblo ya hace lo que quiere, hay una gran corrupción, hay mucha idolatría, hay mucho pecado y todo estaba en desorden porque no había un rey, ¿no? El libro de jueces nos va a mencionar eso tres veces. No hay rey, entonces todo mundo hace lo que quiere. Y en ese contexto, como veíamos la vez pasada, en ese contexto es donde Dios va a llamar a Samuel, porque aún el mismo culto que el pueblo estaba dando, los mismos sacerdotes, el mismo culto que estaban teniendo, estaba siendo corrompido, estaba siendo contaminado, estaba siendo de verdad contrario a la voluntad de Dios. Entonces va a haber una transición de estas tribus, más, sí, las tribus de Israel, estas familias que están desunidas, que no están bien cohesionadas a un reino unificado. Ese es el desarrollo histórico que vamos a ver en el pueblo y Samuel comienza a hacer esta obra, ¿no? Entonces, a Samuel le toca una parte muy importante. A Samuel le toca a ungir a los reyes de Israel, los primeros los dos reyes, ¿no? Entonces vamos a ver esta parte. Un siervo escogido. El punto uno dice que Saúl fue pedido por el pueblo. Y efectivamente, el nombre de Saúl significa pedido. Y aquí les puse que Saúl fue ungido por rey sobre Israel porque Dios permitió que su propio pueblo fuera tras su corazón. El corazón del pueblo de Israel estaba enfocado en que las demás naciones vecinas tenían un rey, ellos querían tener un rey. Ellos no querían estar en comunicación con Dios y que Dios les diera la dirección a través de sus profetas, a través de sus sacerdotes. El pueblo no quería eso. Entonces, esa es una lección para nuestra vida. No quieres tú seguir la voluntad de Dios y pides algo como el mundo, ¿no? Pides ser tú como el mundo y entonces Dios va a dejar, va a permitir que tú experimentes eso. Sin embargo, lo que tú estás haciendo es estar desechando a Dios. El punto número dos, por su pecado Saúl fue desechado. El ungido del Señor fue desechado porque no cumplió con el propósito por el cual fue puesto. El ungido de Dios no tiene concesiones con la maldad. Y efectivamente, Saúl pues no acató bien la palabra de Dios, fue contrario a la palabra de Dios, y su error, que ese es el pecado, su error, su falla, es que no cumplió con ese propósito, fue levantado por rey. Dios permitió que Samuel lo ungiera por rey, y él no cumplió su propósito como rey. Vemos ahora, en cambio, el punto 3. David era conforme al corazón de Dios. Hay una gran diferencia entre Saúl y David. Mientras Saúl fue pedido, mientras Saúl fue respaldado por Dios, sí, por supuesto, pero cuando Saúl toma un camino diferente es desechado. En cambio, David fue escogido por Dios. David era conforme al corazón de Dios y David entonces gozó el respaldo de Dios y lo que Dios va a hacer con la vida de David es tremendo, es tremendo. Dice aquí el punto 3: cuando Dios eligió
un rey para su pueblo, lo hizo conforme a su corazón, por lo que ese reino sería firme por las generaciones. Bien, vamos a avanzar, chicas. Y aquí está lo que les hablaba, dando la espalda a Dios. Primera de Samuel 8:7 nos dice, pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Es lo que le dice Dios a Samuel. Escúchalos, está bien. No te están desechando a ti, Samuel, me están desechando a mí, me están rechazando, me están dando la espalda a mí. Ellos quieren un rey, ok, ahí está su rey. Yo era su rey, pero quieren un rey, adelante. Cuando ese rey se empodere de ellos y cuando ese rey les falle, bueno, ellos tendrán el juicio de lo que han hecho. En cambio, bueno, les puse este punto, servir a Dios. 1 Samuel 12 al 15 nos dice, no obstante, cuando ustedes vieron a Nahas, rey de los amonitas, los amenazaba, me dijeron, no, queremos que nos gobierne un rey. Y esto a pesar de que el Señor su Dios era el rey de ustedes. Pues bien, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido, pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado ese rey. Si ustedes y el rey que los gobierna temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen, acatando sus mandamientos y manteniéndose fieles a él, magnífico, dice Samuel. En cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandamientos, él descargará su mano sobre ustedes, como la descargó contra sus antepasados. Samuel, cuando está confirmando el reino de Saúl, tiene esta palabra de parte de Dios. Samuel ya es un profeta mayor, ya es viejo, ya es avanzado en edad, pronto él va a partir, pero él quiere protestar al pueblo y les dice, miren, o sea, reconozcan que Dios les ha dado aún a ese rey que han pedido. Pero si ustedes no sirven al Señor, por eso el título de servir a Dios, Dios pues va a descargar su mano contra ustedes. Si ustedes no se mantienen, si no permanecen, si no sirven, si no obedecen, finalmente Dios va a traerles el pago de su maldad, el pago de su pecado. Y esta es la advertencia que Samuel le hace al pueblo. Bien, aquí vemos una ilustración de tantas que hay acerca de cómo imaginan que sería el rey Saúl, ¿no? Y les puse este versículo, Dios sostuvo a Saúl. Y miren, Dios es tan fiel que aún por más de 40 años Dios sostuvo el reino de Saúl. Primera de Samuel 13:1 nos dice, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años. O sea, aquí está aún la fidelidad de Dios. Dios sostuvo a Saúl en el trono por 42 años. Eso habla de un Dios fiel, un Dios que tiene un plan perfecto, un Dios que no se va a mover por nada, un Dios que va a ejecutar lo que Él quiere. Y a pesar de las cosas, nada se ha salido de control. Dios sostiene a Saúl en el trono porque es necesario. Todavía no está preparado ese rey que Dios escogió conforme a su corazón. Todavía no está preparado ese siervo que va a hacer la voluntad de Dios. Entonces, tiene que pasar un tiempo, y fue bastante tiempo, 42 años, el cual reinó Saúl sobre todo Israel. Bien, pero Dios levantaría un reino firme. ¿Quién quiere ayudarme a leer? Y por favor, ayúdenme a leer. Primero de Samuel 13, capítulo 13. Y es el versículo 14, aquí me equivoqué. Es 1 Samuel 13 del 8 al 14. ¿Quién me quiere ayudar, chicas? Yo, Isra. Adelante, Chapis, por favor. Ahí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero éste no llegaba. Como los soldados comenzaban a desvanecerse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho?
Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado a Micmas, Ok, voy a continuar con la siguiente. Ahí ya está, no sé qué, ya, ahí ya. está. Pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Bien, Amén. gracias, gracias, Lupita. Am, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eh, una de las naciones con la que Israel va a tener una lucha siempre encarnecida es la de Filistea. Entonces los filisteos siempre van a estar atacando a Israel e Israel va a tener muchas guerras contra los filisteos. En una de ellas se juntan contra el pueblo de Israel. Samuel, de parte de Dios, le dice a Saúl, que era el rey, mira, tienes que esperar aquí, tienes que esperar 7 días a que yo venga y Dios va a traer la salvación, ¿no? Pero como esperaron ahí, el ejército de Israel se estaba ya desbandando, o sea, como que todos estaban desanimados, escondidos, se empezaron ahí poco a poco y el otro ejército ahí se mantenía firme. Saúl toma una mala decisión. Saúl no era el encargado de ofrecer ese sacrificio. ¿Quién era el encargado? Samuel, porque Samuel era el profeta y además era el sacerdote y además era juez del pueblo. Y entonces Saúl viene y ofrece un sacrificio a Dios, pero un sacrificio pues que no fue acepto delante de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que el pueblo, comenzando por su rey, crea que Dios va a pelear sus batallas. Crea que no hay necesidad de que ellos hagan algo por sus propias fuerzas, sino que confíen en lo que Dios va a hacer. Y que si Dios usa sus vidas para vencer a sus enemigos, así lo hará Dios y entonces tendrán victoria. Pero aún si Dios obra de otra manera y ni siquiera es necesario pelear, que ellos confíen verdaderamente que la salvación viene de Dios y que no es por un mérito humano, no es por su habilidad en la guerra, no es por sus espadas, no es por su ejército, no es porque tienen muchos caballos o tienen estrategia militar, sino que Dios verdaderamente es el que pelea por ellos. Y luego Saúl además hace esto de manera religiosa, ¿no? Dice, ya está aquí el tema bien fuerte, el ejército ya se me está yendo y yo ni siquiera he implorado la ayuda de Dios, entonces voy a hacer este sacrificio. Eso es religión. El hombre siempre queriendo hacer las cosas. No es Dios el que está poniendo el orden, no es Dios el que está tomando la dirección y el papel central en nuestras vidas. No, es yo. Yo digo, ok, entonces yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, y entonces como yo veo tal situación, yo lo quiero arreglar con mis propias fuerzas, con mi idea, con mi método, con mi consideración, mi criterio, mi opinión. Y es lo que le pasó a Saúl. Entonces, finalmente, eh, aún Dios lo sostuvo en el trono, pero ya Samuel le dio una palabra de parte de Dios. Tu trono hubiera sido firme, pero ahora Dios está buscando a otra persona, una persona que sea más de su agrado que tú, para que Él sí cumpla su voluntad, porque tú no lo has cumplido. Vamos a avanzar aquí, chicas. Bien, el pecado de Saúl, y esto está en primera de Samuel 15, del 1 al 9, y vean, dice así, del lado izquierdo está la cita, los primeros 3 versículos, y después acá en blanco están el 8 y el 9. Un día Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Y efectivamente, el pueblo de Amalek
se opuso a que Israel pasara por sus tierras cuando ellos salían de Egipto. Entonces el pueblo tuvo que rodear, y pasaron un montón de cosas. Pero aquí Dios va a traer la retribución a Amalek por lo que le hizo al pueblo. Dice el 3. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres, mujeres, niños recién nacidos, toros, ovejas, camellos y asnos. O sea, necesitamos que vayas y borres a Amalek. Y entonces Saúl va, ataca, y vean lo que ocurre en los versículos 8 y 9, que están acá del lado derecho, en color blanco. Dice a Agag, que era rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Ok, ahí ya dejó vivo al rey. Su ejército eh, preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor. Dios había dicho, vayan y arrasen con todo. Y estos se guardaron lo mejor. O sea, tomaron un botín de guerra muy grande, lo vieron precioso y dijeron, esto yo me lo quedo. Y luego vean lo que dice hasta abajo, es la parte final del versículo 9. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Bueno, resulta que Dios, cuando da un mandato, Dios desea que su pueblo lo cumpla fielmente, pero no era un tema de criterio, era un tema de obediencia. Y vamos a ver la respuesta que tiene Saúl de parte del profeta Samuel. Entonces Samuel va a ver lo que está pasando y dice el versículo 19, aquí estamos en 1 Samuel 15, del 19 al 26. Saúl recibe al profeta Samuel y entonces Samuel va a investigar qué pasó con Amalek. Y dice, ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste que lo que ofende al Señor? Y Saúl se empecina, ¿no? Dice, yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. O sea, es tu Dios, no es mi Dios, el Señor tu Dios. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Aquí el profeta Samuel está diciendo a Saúl, mira, para Dios es más valioso que tú obedezcas su palabra a que por tus propios méritos quieras ofrecer un sacrificio que tiene los motivos incorrectos. No se trata de hacer lo que tú quieres, se trata de hacer lo que es correcto delante de Dios. Y ese es el error que tiene Saúl. Dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y entonces Samuel dice lo siguiente, he pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Se parece a Adán echándole la culpa a Eva, se parece Eva echándole la culpa a la serpiente, ¿no? Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. Bueno, esa es una buena intención. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Samuel le dice lo siguiente, no voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Bien, por tanto, Dios va a levantar a otro ungido. Este ungido de Dios, dice aquí en 1 Samuel 16:1, que el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Por supuesto que a Samuel le dolió que Dios desechara a Saúl. Imagínense años, años en que él fuera el rey, años en que Samuel oraba por Saúl, años en que Dios buscaba darle dirección a Saúl, pero Saúl era medio
medio torpe en aceptar la palabra de Dios. Si ya lo he rechazado como rey de Israel. Esta es la determinación de Dios y nada la va a cambiar. Dios le dice a Samuel, mira, mejor ya deja de llorar, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues me he escogido como rey a uno de sus hijos. Entonces sabemos que esto de el ungido es aquel al que le vierten el aceite, ¿no? Dios instruye a Moisés en Éxodo 30:30 a elaborar el aceite de la santa unción, con la cual pues va a santificar, va a consagrar. Es un aceite que representa la unción del Espíritu Santo. Entonces, a cada oficio que Dios levantó en el Antiguo Testamento se le ungía. Entonces, la unción profética, la unción sacerdotal, la unción real, o sea, Dios ungió reyes, sacerdotes, profetas. Y es lo que Dios va a hacer aquí. Dios le dice a Samuel, ya levántate, ya mejor, prepárate para ungir a otro rey. Vete porque yo ya lo escogí, está en Belén y está en la familia de Isaí. Ok. El versículo 7 de ese capítulo dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Cuando Samuel está en la casa de Isaí, que tiene varios hijos, algunos son hombres de guerra, pues Samuel se impresiona un poco porque primero ve a uno, luego ve a otro y dice, este es, ¿no? Y lo ve como un hombre de guerra, lo ve como ideal a sus ojos, a su criterio humano, como el posible rey de Israel. Pero Dios le dice, es que no te dejes tú guiar por las apariencias, yo me fijo en el corazón, no es este, yo te voy a decir a quién. Y entonces todos pasan y no hay todavía alguien elegido. Y entonces dice esto los versículos 12 y 13. Isaí mandó a buscarlo porque le dijo, bueno, ¿no tienes otro hijo? Ninguno de estos que me presentaste ¿no tienes otro hijo? E Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era, era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. David ni siquiera estaba considerado en la reunión, pero Dios había escogido a David desde mucho antes. Entonces, cuando lo llaman, le indica Dios a Samuel, es este. Y entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Lo importante de este capítulo es que el Espíritu de Dios está sobre el ungido. El Espíritu de Dios se queda sobre el ungido para hacer la obra que Dios le ha encomendado. Entonces, a partir de ese día, David va a contar con el respaldo del Espíritu de Dios. Y aquí está un ejemplo de ello. Quebrantar la oscuridad. Solo el ungido puede quebrantar la oscuridad. Primero de Samuel 16:23 dice, cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, Dios permitía que un espíritu maligno viniera sobre Saúl y lo atormentara. David tocaba su arpa y entonces la música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él. ¿Por qué ocurre esto? No porque David era diestro en la música, no porque David fuera galán, sino porque el espíritu de Dios estaba sobre él. Y entonces cuando David tocaba el arpa de manera ungida, el espíritu de Dios quebrantaba la oscuridad. Y el espíritu maligno que Dios mismo permitía que se acercara a Saúl para atormentarlo, ese espíritu era rechazado y era alejado de Saúl porque el ungido estaba siendo puesto precisamente para lo que Dios lo levantó, quebrantar la oscuridad. Y este es un ejemplo y es una gran enseñanza para nuestras vidas, chicas, porque solamente el ungido puede quebrantar la oscuridad. Y vean, vamos a llegar a una parte bien interesante. La batalla es del Señor. ¿Quién me quiere ayudar a leer esta parte, chicas? Primero de Samuel 17, 45, 47. Yo, Isra. Adelante, Diana, por favor.
David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Bien. Hoy mismo el Señor te entregará a mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Gracias. Aquí nuevamente tenemos otra vez al ejército de Israel contra el ejército de Filistea. Y es la misma oportunidad para confiar en que Dios va a pelear la batalla por ellos. Sin embargo, sale de parte del ejército de los filisteos un hombre de guerra enorme. La Biblia dice que medía más de 6 codos. Era un hombre que se veía imponente, era un guerrero, traía muchas armas, era imponente y estuvo atemorizando al ejército de Israel por más de 40 días. Cada día iba por la mañana y por la tarde y los enfrentaba y los retaba y los atemorizaba, y no había nadie en el ejército de Israel que se pudiera levantar para luchar contra este hombre. Hasta que David llegó. David llegó mandado por su papá. Ni siquiera iba a la pelea, ni siquiera lo incluyeron en la pelea. No lo enlistaron en el ejército. Él le llevaba comida a sus hermanos que sí estaban en el ejército. Y él escuchó cómo este tipo, Goliat, salía y ofendía al ejército de Israel y los atemorizaba. Pero él se ofreció a pelear contra él. Y ya en la pelea, este es el diálogo que tienen. Le dice a David, tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, con las cosas físicas de este mundo. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Pero lo más importante, chicas, está en el versículo 47. Todos aquí van a reconocer que el Señor salva sin necesidad de lanza, ni de espada, porque no es con eso, es con el Espíritu de Dios que va a haber salvación. Y ese Espíritu está puesto sobre su ungido. ¿Y quién era el ungido aquí? David. David es un tipo de Cristo. David viene a representar lo que Cristo va a hacer como el Rey verdadero. David es una maqueta, un prototipo, un anuncio, una representación de lo que Cristo, el Rey verdadero, va a hacer contra Satanás. Satanás es ese Goliat que viene y nos atemoriza, que no podemos luchar contra él, que nos tiene sometidos, nos tiene atemorizados, que no podemos de verdad levantarnos y hacer algo por nuestras propias fuerzas. Pero viene el ungido, viene Cristo a romper con todo, a destruir todo, a deshacer toda la obra del diablo, a aplastar su cabeza. La Biblia ya nos anticipaba en la historia de David, en la vida de él, lo que Cristo iba a venir a hacer. Dios no salva con espada ni con lanza. Dios salva con su espíritu. Y vean, después de que David derrota a Goliat, ni siquiera hubo una pelea. O sea, se juntaron para pelear y David lo mató. Luego lo mató. Y así es el Señor. Vence a sus enemigos sin necesidad de que haya una pelea. Entonces, vean lo que dice 1 Samuel 18:5. ¿Quién quiere leerlo, chicas? ¿Alguien que me ayude a leer? Yo. Dice, cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército, con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Gracias, Bren. Bien. Cuando Saúl ve que ese muchacho va y derrota al gigante,
pues lo hace su escudero, lo empieza a jalar de un lado para otro. Vemos como el espíritu que venía sobre Saúl, que era para atormentarlo, era alejado cada que David tocaba el arpa. Saúl lo empezó a involucrar en el reino. Y vemos que Dios respalda a su ungido. Y el ungido tiene éxito y Dios lo pone siempre en un lugar de renombre. Todos los remanentes, chicas, van a tener un lugar de renombre. Y entonces cuando Saúl pone a David sobre su ejército, vemos que David tenía éxito en las campañas que él emprendía. Ujú. Vamos a avanzar. Ok. Dios estaba con David. ¿Alguien que me ayude a leer esta parte, chicos? Primera Samuel 18, 12 al 16. Yo, Isra. Adelante. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera al ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor, pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David porque él los dirigía en campaña. Gracias, Chapis. David tuvo éxito porque Dios estaba con él. Así como Dios estuvo con Samuel, así como Dios estuvo con Moisés, así como Dios estuvo con José, así como Dios estuvo con Abraham. Esta es la constante. Cuando Dios está con nosotros, entonces tenemos el respaldo, entonces vamos a tener victoria. Les he repetido en diferentes ocasiones que la Biblia no es un conjunto de historias extrañas que no tienen nada que ver una con otra. No, todo tiene una perfecta hilación. Dentro del plan de Dios, Dios quiere que veamos que cuando Él está con nosotros, vamos a poder hacer proezas. ¿Por qué? Porque su Espíritu es el que nos da el poder para hacer las cosas. Y sobre todo porque su Espíritu anunciaba que en la vida de cada una de esas personas que Dios tomó, Él estaba anunciando la obra de Cristo, el verdadero ungido, el verdadero rey, el verdadero profeta, el verdadero sacerdote. Dios quiere que veamos y aprendamos que todas esas proezas son el anuncio de lo que Cristo va a venir a hacer. Les quiero poner un ejemplo más, ya vamos a cerrar esto. Aquí está. Vamos a leer el mismo capítulo, es 1 Samuel 18, pero del 27 al 30 sí, al 30. Voy a leerlo, chicas. Aquí está el respaldo también de Dios. Cuando David fue con sus soldados y mató a 200 filisteos, cuyos prepucios entregó al rey para convertirse en su yerno, así fue como Saúl le dio la mano de su hija Mical. Saúl se dio cuenta de que, en efecto, el Señor estaba con David y de que su hija Mical lo amaba. Por eso aumentó el temor que Saúl sentía por David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. Además, cada vez que los jefes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl. Por eso llegó a ser muy famoso. Dios siempre estuvo con David en estas campañas. Dios lo puso como el ejemplo de ese rey, el rey que lidera, el rey que va a pelear, el rey que vence a sus enemigos, el rey que no tiene concesiones con la maldad, porque David representa a Cristo. Entonces, Dios, por supuesto que le iba a dar el respaldo, y vemos aquí que aún la hija del rey Saúl estaba enamorada de él. Y sí, se casaron. Pero vemos cómo David siempre tuvo victoria sobre los filisteos. Esta es una parte donde Abigail tiene una conversación con David. Esto está en 1 Samuel 25, 28 y 29.
¿Quién me ayuda a leerlo, chicas? Ya vamos a terminar. Yo, Isra. Adelante, Dianita, gracias. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Gracias, Dianita. Esta, chicas, es la palabra profética que encierra el resto de la vida de David. Siempre va a haber acechanzas, siempre va a haber peligro, siempre va a haber enemigos que quieren destruir a David, pero David fue sostenido por el Señor. Y muchos de los salmos de verdad expresan las emociones que tenía David en esos momentos de angustia, de complicación, de tribulación. Y vemos también cómo Dios lo llena de gozo, lo llena de victoria y tiene descanso porque Dios ha vencido a sus enemigos. Finalmente, Dios escogió a David para que en su descendencia vinieran a ser el Cristo. Hay 14 generaciones de Abraham hasta David, de David a la deportación y de ahí a que nazca el Señor. Entonces, David es un hombre que Dios escoge para mostrar la vida del Cristo, las hazañas que va a venir a ser el Cristo, y por supuesto que Él está en el plan de Dios para que en el linaje de David, según la carne, o sea, según su descendencia, viniera a nacer el Cristo. Y en la siguiente clase, primeramente Dios, vamos a ver ese tipo de situaciones por las que pasó David. Recuerden que Dios siempre tiene un proceso para cada uno de los remanentes, pero cómo Dios va a darles victoria a través de todo lo que ellos vivan para mostrar la grandeza de ese Cristo. Entonces, chicas, hasta aquí la palabra de hoy. Quisiera saber si alguien tiene un fórum, si alguien quiere comentar algo, si alguien tiene una duda. Muchísimas gracias. ¿No? Yo, Isra. Ah, ok, adelante, adelante. Bueno, yo la verdad es que te agradezco mucho por este tiempo que nos das para lo de la palabra, para aprender y también para recordar. En este caso, sí creo que es importante y quisiera agradecerte porque en estos momentos, bueno, yo me encuentro en una situación no complicada, pero sí diferente a la que no estoy acostumbrada. Entonces, específicamente en este estudio en donde hablas de David, en donde recuerdas un poco la vida de José y demás, pues yo estaba intentando encontrar respuestas, preguntas que hice en oración y pues me las, digamos que Dios te usa como instrumento para respondérmelas. Entonces, pues gracias por eso y pues gloria a Dios, ¿no? Gracias, querida Chapis. Gracias, gracias. La palabra es nuestra respuesta, efectivamente, porque la palabra nos habla de Cristo y Cristo es esa respuesta. Gracias, gracias por ese fórum. Y recordemos eso, que finalmente nuestras vidas están en sus manos. Nuestra única respuesta, la respuesta suficiente para nuestras vidas es Cristo y que sea la palabra hablando a nuestras vidas. Muchas gracias, Chapis. Y vamos a estar orando por ese tema. ¿Alguien más que tenga algún fórum? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Algún tema de oración? Yo, Isra, Forum. Adelante, Alito. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues vemos, ¿no? Nuevamente el respaldo de Dios. A David específicamente vemos pues que él es escogido como nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo,
Pero también algo que vemos en David es que él habló con denuedo, él habló con valentía a que Dios le sirve. Y es por ello que Dios le respaldó y le dio la victoria, porque él estaba predicando de él. O sea, no como lo decías, no fue en sus fuerzas, no fue con algo físico, sino de verdad confiando en Dios y en el respaldo que él tenía para vencer y ver el propósito de lo que David venía a representar, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ver así como a Goliat, pues es el mundo, ¿no? Con el que estamos en un mundo caído, en personas caídas que constantemente atacan al Señor o que más bien no tienen el evangelio y están sufriendo, y que nosotros tengamos el denuedo, que somos remanente para hablar la palabra en todo tiempo, como lo dice un versículo, a tiempo y a destiempo, ¿no? Estar predicando y que podamos tener la confianza y que podamos experimentar en todo tiempo que Dios está con nosotros y que podamos experimentar la suficiencia del único que lo llena todo en todo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Definitivamente, sí, la vida de David representa eso y nosotros también tenemos que seguir el ejemplo, no de David, sino de Cristo, ¿no? Que con denuedo nuestra vida sea una predicación constante. Pablo le escribe a Timoteo, insta a tiempo y a destiempo, porque hay que aprovechar el tiempo. Definitivamente los días son malos y entonces hay que aprovechar el tiempo. Nuestra vida tiene que ser una predicación constante y que tengamos el denuedo para anunciar este evangelio, anunciar a ese Cristo que como Rey verdadero ha consumado todo, ha vencido todo. Él dejó clavado en la cruz esa acta que nos era contraria. Lo que nos condenaba, Él ya lo pagó y ella lo acabó ahí. Entonces, esa es la respuesta que nosotros necesitamos para nuestras vidas y es la misma respuesta que el mundo necesita. Gracias, Alito. ¿Alguien que quiera comentar algo, chicas? Forum, tema de oración, saben que pueden escribirme a mi chat y Dios permita que estemos orando por cada uno de esos temas.